¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy contamos con la presencia de la doctora Silvia Pacul, quien pertenece a la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Cardiología y es médica cardióloga, especialista en ecocardiografía y trabaja como staff del Hospital Fernández, del Laboratorio de Ecocardiografía y del Hospital Británico Zona Norte. Zona Norte está bien, ¿no? Ahora nos trasladamos a Suipacha y Córdoba, Microcenter. Ahora es Microcenter. Bueno, el tema de hoy es la evaluación ecocardiográfica de la hipertensión pulmonar. Así que, Silvia, te agradezco nuevamente un año más contar con tu presencia aquí. Buenas tardes a todos, la agradecida soy yo y para mí es un honor ser parte del curso. Buenas tardes a todos. Esta clase es muy linda porque viene no porque la de yo, ¿no? Sino porque viene a integrar muchos conceptos que ustedes ya vienen viendo, así que espero que no les sea muy compleja. De todos modos, permítame aclararle que la clase queda, así como les he dejado también la última guía que salió publicada este año, hace menos de un mes, sobre hipertensión pulmonar, que si bien no tiene muchos cambios, es muy práctica para ustedes porque habla de toda la evaluación ecocardiográfica en pacientes con hipertensión pulmonar. Así que espero que les sea útil. Bueno, en primer lugar, yo les quiero mostrar estas imágenes para que las recuerden siempre, las vamos a ver en el transcurso de la clase. Este es el peor escenario de un paciente con hipertensión pulmonar, porque este es un paciente con hipertensión pulmonar crónica y severa, que espero que vean pocos porque son los pacientes en estadio terminal. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? En primer lugar, reconocer el valor del ecocardiograma en la evaluación de pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar, valorar parámetros cualitativos y conocer sobre todo las limitaciones y las fortalezas que tiene la valoración cuantitativa. Y recuerden algo que vamos a remarcar durante toda la clase. El paciente vive con hipertensión pulmonar, pero muere por disfunción del ventrículo derecho. Entonces nosotros no podemos terminar de hacer un estudio ecocardiográfico en un paciente con hipertensión pulmonar sin haber valorado adecuadamente la función del ventrículo derecho. Les recomiendo como bibliografía siempre. Empezamos con la fuente, ¿no? Los libros de cardiología. Y después, como libros de ecocardiografía, tienen una muy buena base en el libro del doctor Bertolazzi, tienen el libro de los doctores Cianciullo y Precioso y Lax, tienen los libros de imágenes cardiovasculares, tanto de la Sociedad Europea como de la Sociedad Americana, y obviamente ustedes deben actualizarse constantemente con las guías que van publicándose año tras año. Este año, la Biblia para nosotros que hacemos imágenes y sobre todo ecocardiografía es el libro del doctor Feigenbaum. Este año salió una nueva edición y hace poquito, como les decía, un estado del arte sobre cómo valorar con eco la hipertensión pulmonar, que va a quedar para ustedes. Una pequeña introducción simplemente sobre la epidemiología. La prevalencia de la hipertensión pulmonar es de 15 a 52 casos por millones de habitantes, con una incidencia que va entre 3 a 7 casos por millón de habitantes. La causa más frecuente de todos los grupos es la insuficiencia cardíaca izquierda. Es más frecuente en el sexo femenino, se da sobre todo entre la cuarta y quinta década de vida y tiene una elevada morbimortalidad a pesar de los avances en el tratamiento. Todo paciente que tiene hipertensión pulmonar, independientemente del grado de hipertensión pulmonar, aumenta su mortalidad por cualquiera de las causas. Cada 5 milímetros de incremento de hipertensión pulmonar se asocia con un 10% del riesgo de todas las causas de mortalidad. Si bien este estudio está hecho en pacientes octogenarios, también se da en pacientes de menor edad. El pronóstico, como les decía, es muy pobre y la sobrevida va siendo menor desde el momento del diagnóstico, llegando a ser menor del 50% más allá de los 5 años. Obviamente, todo está en relación con la etiología de la hipertensión pulmonar, porque no es lo mismo que un paciente tenga esclerodermia, hipertensión portal, que son los pacientes con peor pronóstico, y los que mejor pronóstico tienen, increíblemente, son los pacientes que van a evaluar ustedes, que son los pacientes que sobreviven a las cardiopatías congénitas y que son los que más van a ver. En la fisiopatología, no es porque acá vamos a hablar del tema, ustedes
de esto saben mucho, están implicados muchos parámetros que obviamente no los vamos a evaluar por ecocardiografía, pero sí tenemos que saber que es multifactorial. Nosotros con la ecocardiografía estimamos presiones, no realizamos mediciones directas de la presión. El gol estándar para valorar la presión pulmonar, ya sea la sistólica, la media o la diastólica, es el cateterismo cardíaco, no la ecocardiografía. Nosotros hacemos mediciones indirectas. Entonces uno diría, ¿por qué hacemos tanto eco? Porque obviamente, por sentido común, no le haríamos a todos los pacientes un cateterismo para hacer un diagnóstico de hipertensión pulmonar. Cuando se compararon, y van a encontrar como múltiples trabajos, la correlación entre las mediciones hechas por cateterismo y las mediciones hechas por ecocardiografía, la verdad que la correlación es muy buena, sobre todo en pacientes con cardiopatía izquierda, como lo ven ahí, como patología del corazón izquierdo, y son más débiles cuando la etiología de la hipertensión pulmonar es del corazón derecho y sobre todo cuando los pacientes tienen presiones del lado derecho normales. En los que también tienen menor correlación son en los pacientes que tienen hipertensión portal o una insuficiencia hepática avanzada, como ven ahí. Y yo simplemente les pongo este cuadro para que ustedes vean que si bien este estudio habla de la pobre correlación que tiene el ecocardiograma, ¿dónde está el puntero? Con el cateterismo, si ustedes se fijan, estas son las mediciones hechas por eco, estas son las mediciones hechas por cateterismo. Los valores de diferencia no son tan significativos. Sin embargo, en el análisis estadístico les dio a ellos significativo. Entonces, ¿cuál es la utilidad del ecocardiograma? Nosotros hoy vamos a ver todos estos puntos. En primer lugar, la detección y el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Cualquier guía que ustedes lean, desde los consensos argentinos hasta las guías ya sea americanas o europeas, van a ver que el ecocardiograma es el estudio inicial en un paciente con sospecha de hipertensión pulmonar. Las pueden buscar, las británicas, el consenso argentino o estas que son parte de las guías europeas traducidas. Ahora, si bien nosotros lo que más medimos en la práctica diaria, que a ustedes les debe suceder, es medir la presión sistólica de la arteria pulmonar, saben que hipertensión pulmonar no se define por la presión sistólica, sino por la presión media. Y la definimos como una presión mayor de 25 milímetros de mercurio en reposo. Este concepto les debe quedar claro, porque ustedes van a escuchar mucho hablar sobre pacientes, no sé si ustedes están en centros donde se hace ecoestrés y se mide la presión sistólica pulmonar después del ecoestrés, van a ver que la presión va variando si uno la mide inmediatamente cuando el paciente comienza el ejercicio, en la mitad de su esfuerzo. Esto sobre todo se ven en los pacientes que se les hace el ejercicio en las camillas supinas, que el paciente está acostado y está pedaleando. ¿Vieron alguna vez esas camillas? Algunos, bueno. En los que vieron, van a ver que ahí sí se les puede medir, obviamente, y en los pacientes en los que se les hace los apremios farmacológicos. Y la presión es muy variable. Y que la presión aumente, ya sea en la primera etapa, en la etapa media o al final, no siempre significa que es patológico. Entonces, de hecho, hipertensión pulmonar la definimos por la presión elevada en reposo y no relacionada con el esfuerzo. Además, tenemos que saber que la presión sistólica de la arteria pulmonar aumenta a medida que aumenta la edad, que puede estar elevada en atletas sin que signifique una patología, que obviamente está aumentada en pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda y en diferentes situaciones como las que les acabo de mostrar. Y como se los muestro también en este trabajo, como el rango es muy variable, las guías no recomiendan diagnosticar hipertensión pulmonar por valores que se presenten durante el ejercicio, ¿sí? No es parte de las guías. Bueno, este es el consenso argentino de cardiología, que les muestro cómo se clasifica en base a la presión media de la arteria pulmonar y también se debe medir la presión Weiss, que debe ser normal o elevada para clasificar los diferentes grupos y definir también a través del gradiente transpulmonar si esa hipertensión pulmonar es pasiva o es reactiva. Ustedes van a ver que en el transcurso de esta clase van a ver muchas fórmulas. Las que más utilizamos son las fórmulas más simples. Las fórmulas complejas las utilizamos en ciertas situaciones. Para eso, ustedes tienen que estar siempre preparados. ¿Puedo dar un aviso comercial? Total, eso no se cobra.
En sus celulares, que deben tener ustedes todos celulares inteligentes, bajan una aplicación que se llama EcoCalc, que ahí están todas las fórmulas. Y simplemente ustedes, si quieren medir la capacitancia o la resistencia pulmonar, ingresan los valores y automáticamente les dan las fórmulas. Ustedes no tienen que padecer lo que padecimos nosotros, que era recordar las formulitas y hacerlas a todas. De todos los grupos de los pacientes con hipertensión pulmonar, lejos, el que más ustedes van a ver son los pacientes del grupo 2, que son los asociados a cardiopatía izquierda. Desde hace unos años, afortunadamente, las guías concuerdan en que para poder valorar y probar que un paciente tiene riesgo de tener hipertensión pulmonar o qué probabilidad tiene de que nosotros encontremos ciertos parámetros en el eco que nos indiquen que tiene hipertensión pulmonar, nosotros debemos evaluar ciertos parámetros que nos dirán si es improbable, posible o probable que nuestro paciente tenga hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son esos parámetros? En primer lugar, la velocidad máxima de la insuficiencia tricuspidia, obviamente si el paciente lo tiene. A mayor velocidad, mayor probabilidad de que el paciente tenga hipertensión pulmonar. Como ven, si tiene más de 3.4 metros, tendrá más de 50 y ahí no es necesario buscar signos indirectos. Pero si nuestro paciente tiene menos de esa velocidad o no tiene insuficiencia tricuspidia, nosotros tenemos que buscar signos indirectos. ¿Y a qué se refieren con esos signos indirectos? A estos parámetros. Nosotros tenemos que mirar los ventrículos y decimos los ventrículos, o sea, no es que porque nosotros hablamos de hipertensión pulmonar tenemos que ir a mirar el ventrículo derecho. Nosotros tenemos que mirar tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, porque como van a ver al final de la clase, uno de los predictores pronósticos o que marcan buena o mala evolución en los pacientes es mirar cuánto aumenta el diámetro del ventrículo izquierdo y no del derecho. Porque obviamente a medida que disminuye el diámetro del ventrículo derecho y se desplaza menos el septum interventricular, permite que el ventrículo izquierdo aumente su tamaño y eso es un signo de buen pronóstico. Entonces debemos mirar los ventrículos, la arteria pulmonar y la vena cava inferior. ¿Qué tenemos que mirar en cada uno de ellos como signos indirectos para ver si nuestro paciente tiene probabilidad de tener hipertensión pulmonar? La relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Siempre yo aclaro algo que parece muy básico, pero que uno no lo ve en los libros, lo ve en la práctica diaria. La relación del ventrículo derecho en relación al ventrículo izquierdo, si yo lo miro desde la vista de 4 cámaras apical, el ventrículo derecho es 2/3 del ventrículo izquierdo. ¿Recuerdan todos? Ustedes ven ventrículos normales y lo ven así. Siempre y cuando el ventrículo izquierdo tenga un diámetro normal. Siempre tienen que mirar esa relación cuando tengo un ventrículo izquierdo normal. Si yo tengo un ventrículo izquierdo dilatado, no me sirve. Tengo que medir, medir y medir. ¿Sí? Si es más de 2/3 decimos que la dilatación es leve, si el ventrículo derecho es igual al ventrículo izquierdo decimos que es moderada, si el ventrículo derecho es mayor que el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho forma el ápex, decimos que la dilatación es severa. Miramos si hay aplanamiento del septum interventricular. Recuerden que cuando hay sobrecargas de presión, el aplanamiento es a predominio sistólico y que cuando hay sobrecargas de volumen, el aplanamiento es a predominio diastólico. Muy bien, como marca una de las doctoras allá. Miro la arteria pulmonar. Y miro varias cosas, desde el diámetro de la arteria pulmonar, que empiezo mirando desde el bidimensional, si está dilatado o no, se dilata a medida que el paciente tiene más hipertensión pulmonar. Coloco el Doppler pulsado sobre el flujo para medir velocidades y mido el tiempo de aceleración. Van a ver durante la clase que el tiempo de aceleración es inversamente proporcional al grado de hipertensión pulmonar. Entonces, en pacientes con frecuencias cardíacas normales, un tiempo de aceleración menor de 105 milisegundos es un signo indirecto de hipertensión pulmonar. Y veo también la velocidad de la regurgitación pulmonar, que como van a ver más adelante, nos indica si ese paciente tiene la presión diastólica de la arteria pulmonar elevada. Y finalmente miro la vena cava inferior y la aurícula derecha, que nos permiten estimar presiones en la aurícula derecha, y vemos el diámetro de la vena cava, si es menor o mayor de 21 milímetros y cuánto colapsa. Lo normal es que colapse más del 50%. A medida que colapsa menos la vena cava, estimamos que la presión en la aurícula derecha es mayor. Lo mismo si la vena cava está dilatada. Y vemos el área de la aurícula derecha. La aurícula derecha incrementa su área y su volumen a medida que el paciente tiene mayor hipertensión pulmonar. ¿Hasta acá? ¿Claro todo? ¿Venimos bien? Perfecto.
Bueno, entonces así las guías europeas y en consonancia las guías americanas, y también lo hacen los consensos latinoamericanos, avalan que cuando nosotros creemos que un paciente tiene hipertensión pulmonar, primero tenemos que medir la velocidad de la IT y de acuerdo a ella buscar si tiene signos indirectos de hipertensión pulmonar para seguir avanzando en el estudio, y eso nos dará la probabilidad o no de que nuestro paciente tenga hipertensión pulmonar. Y así surgen diversos algoritmos que, como ustedes ven, el paso final es cuando yo tengo alta sospecha o hice mediciones que dicen que mi paciente tiene hipertensión pulmonar, lo debo confirmar con el cateterismo, a no ser que la causa sea izquierda, ¿sí? ¿Cómo mido indirectamente y en forma no invasiva las presiones pulmonares? Primero entiendan también que así como ante la sospecha debo hacer un eco, si quiero medir indirectamente presiones es indicación clase 1. Pero recuerden que el eco no solo me permite estimar presiones, sino también resistencia, capacitancia, y no solamente la presión sistólica, sino también la media, la diastólica, la presión en la aurícula derecha, la presión capilar pulmonar. Todas ellas son estimaciones, ¿sí? Muy bien. ¿A partir de qué medimos nosotros la presión sistólica de la arteria pulmonar? A través de la ecuación de Bernoulli modificada, utilizando la velocidad máxima de la insuficiencia tricuspidia, ¿sí? Colocamos el volumen de muestreo en el jet de regurgitación tricuspidia con Doppler continuo y medimos la máxima velocidad. ¿Y cómo sacamos el gradiente? 4 por velocidad al cuadrado, y a ese gradiente máximo le sumamos la presión en la aurícula derecha, ¿sí? Presión que la podemos estimar de diferentes maneras, como vamos a ver más adelante. El primer concepto que tenemos que tener que es, así como vimos antes, de que hay pacientes que con el ejercicio normalmente incrementan la presión pulmonar o con la edad, también tienen que saber que individuos incluso de diferentes edades pueden tener valores elevados de presión sin que tengan hipertensión pulmonar. Por eso es importante ver los signos indirectos, no solamente medir un gradiente, y ver también el índice de masa corporal. Es muy común en los pacientes obesos que tengan hipertensión pulmonar, pero no tengan otros signos más que el valor medido. Tiene ventajas y tiene desventajas este método. Las principales ventajas es que es un método no invasivo, lo puedo repetir todas las veces que quiera, es relativamente económico, en nuestro país el eco todavía es económico, tiene buena correlación la presión de la arteria pulmonar con el grado de insuficiencia tricuspida, excepto cuando ya es muy severa. Y la desventaja es que a veces no existe insuficiencia tricuspidia, o es trivial, o es muy leve y no me permite estimar adecuadamente. Ustedes que están haciendo un curso anual de ecocardiografía jamás pueden poner en un informe que no se pudo estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar porque un paciente no tenga insuficiencia tricuspidia. Porque ustedes, como vienen viendo, tienen muchos parámetros que les permiten decir a ustedes si ese paciente tiene probabilidad de tener hipertensión pulmonar o no. Quizás si no tiene insuficiencia tricuspidia, ustedes pueden decir, no se pudo estimar a través de la insuficiencia tricuspidia. Y pueden aclarar, si el paciente no tiene hipertrofia del ventrículo derecho, no está dilatado el ventrículo derecho, no está dilatada la aurícula derecha, la vena cava es pequeña, colapsa más del 50%, ponen. Y no tiene signos indirectos de hipertensión pulmonar. La redacción cambia, ¿no? Y el informe cambia. Perfecto. Y no calcula directamente resistencias ni presiones. Estos simplemente son 3 ejemplos que le pongo. Un paciente en ritmo sinusal, un paciente en fibrilación auricular. Cuando tengan una fibrilación auricular, traten de medir varias veces y sacar el promedio. ¿Cómo medimos la velocidad máxima? Y a ella le sumamos la presión que estimamos en la aurícula derecha. En este caso, por la dilatación, el diámetro de la vena cava y cuánto colapsa la vena cava inferior, ¿sí? Ustedes, seguramente esto ya lo vieron, si la vena cava está normal y dilata más de, es normal y colapsa más del 50%, agregamos 5 milímetros. Si es normal y colapsa menos del 50%, 10. Si está dilatada y colapsa más del 50%, 15. Si está dilatada y colapsa menos del 50%, 20. Y si está dilatada y en inspiración, en lugar de colapsar, se expande, agregamos 25 milímetros de mercurio a el gradiente de la IT. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ese concepto lo tienen. Perfecto. Lo que deben saber también es que a veces en un 15% de los pacientes, en algunos estudios, no puede detectarse adecuadamente la señal de la insuficiencia tricuspidia porque la señal es inadecuada, porque un paciente también puede tener un volumen sistólico disminuido
O porque, por ejemplo, no tenga gradiente, no porque no tenga insuficiencia tricuspidia, al contrario, porque la insuficiencia tricuspidia sea tan severa y sea libre que prácticamente no hay un gradiente para estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar, ¿sí? Y eso puede pasar en la mitad de los pacientes. Yo medí la presión pulmonar, la midió el doctor, la midió la doctora. Recibe el informe el doctor y recibe 3 valores diferentes. ¿Nos equivocamos los tres hicimos cosas malas? No, puede pasar. Hay variabilidad intraobservador e interobservadores. Ahora, la variabilidad no debe ser tan significativa. Cuando la variabilidad es muy significativa, algo mal hicimos, ¿sí? Pero recuerden siempre que cuando uno enseña y cuando uno está en centros de enseñanza, es menos probable que haya tanta variabilidad. Por eso siempre es bueno formarse y siempre es bueno también enseñar a los que vienen detrás de uno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la vida real también cuando uno analiza series de ecocardiogramas para ver cómo midieron la presión sistólica de la arteria pulmonar o si a través de la IT pudieron estimar la presión sistólica de la pulmonar? Miren, este trabajo fue presentado en el Congreso Europeo de Cardiología. 13.000 pacientes a los que se realizó un ecocardiograma, se revisa una base de datos y miren, a la mitad de ellos no se pudo estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar a través de la IT. ¿Qué hacemos en esos pacientes? Buscamos otros parámetros, muy bien, ¿sí? Ahora, ¿es frecuente la ausencia de insuficiencia tricuspidia y cuántos pacientes pueden tener realmente hipertensión pulmonar sin tener una insuficiencia tricuspidia que nos permita estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar? Este es otro trabajo, miren, 4.600 pacientes, ¿sí? Lo que se vio es que en el 459 pacientes no tenían hipertensión, no tenían insuficiencia tricuspidia. Ahora, estos pacientes, por otras razones, obviamente, se les hizo un cateterismo y la mitad de los que no tenían insuficiencia tricuspidia tenían hipertensión pulmonar severa. Conclusión de lo que venimos viendo hasta ahora, que un paciente no tenga insuficiencia tricuspidia o que yo no me pueda alinear no significa que el paciente no tenga hipertensión pulmonar. Tengo que buscar varios signos. En eco ustedes nunca se van a equivocar en la medida que ustedes integren parámetros. Cuando ustedes quieran definir algo solo por un parámetro, es muy probable que se equivoquen, como nos pasa a todos, ¿no? Muy bien. Y, perdone. ¿Sí? Y esta es la enseñanza, bueno, que nos deja este trabajo, que siempre debemos buscar otros parámetros y que por la ausencia de insuficiencia tricuspidia no definir un paciente con hipertensión pulmonar. Este es otro trabajo que correlacionó los valores de la presión sistólica de la arteria pulmonar medida a través de la insuficiencia tricuspidia con el cateterismo cardíaco en base a los tipos de señal espectral de la insuficiencia tricuspidia. ¿Ustedes sabían que hay diferentes tipos de señales espectrales? ¿No? Bueno, ahora se van a enterar. Yo tampoco la sabía, quédense tranquilos, hace unos años hasta que vimos estos trabajos que definen como tipo A, B y C de acuerdo a si la señal espectral, ¿ven?, es más fidedigna que aquellas. Esta es una tipo A, esta es una tipo B y esta es una tipo C. ¿En cuál les parece a ustedes que podremos estimar adecuadamente la presión sistólica de la arteria pulmonar? Claramente en la A. Bueno, este estudio eso es lo que demuestra, que cuando se le midió a los pacientes que tenían diferentes morfologías y diferentes densidades de las señales espectrales, cuando peor era la señal espectral, menor correlación tenían con el cateterismo la presión sistólica medida a través de la insuficiencia tricuspidia. Moraleja, si no tengo una buena señal espectral, no mido con ese parámetro y no me quedo con ese parámetro, sino que busco otros parámetros. Entonces, las señales espectrales de alta calidad tienen mejor correlación y esa es la enseñanza, que la seguridad es mayor de acuerdo a la calidad de la señal espectral. Este es el ejemplo que les decía, si yo tengo una insuficiencia tricuspidia severa, casi con un jet libre, es poco probable que yo pueda estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar. Siempre estimamos la presión sistólica de la arteria pulmonar a través de la insuficiencia tricuspidia, la sistólica y la media, como ya van a ver, a través del BTI, cuando yo descarto obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. O sea, mi paciente no tiene que tener una estenosis pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿cuándo no me sirve estimar la presión sistólica a través del IT? Si tiene obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, si el paciente tiene una cardiopatía isquémica como una CIB o como un ductus,
Si el paciente tiene disfunción severa del ventrículo derecho, porque obviamente no me va a reflejar realmente esa insuficiencia tricuspidia, el grado de hipertensión pulmonar, si tiene la IT severa, el Epstein, si tiene una estenosis tricuspidia. Pero recuerden siempre, la ausencia de IT no es una limitación. Este año salió ese artículo que les dejaba sobre el estado del arte de la medición de la hipertensión pulmonar, donde reafirman todos los conceptos que venimos hablando y el hecho, por sobre todas las cosas, que tengamos muchos cuidados en los parámetros ecocardiográficos para estimar presión de la arteria pulmonar en pacientes con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahí no nos sirve medir la presión sistólica por la insuficiencia tricuspidia, ni nos sirve tampoco el tiempo de aceleración de la pulmonar. Tendremos que buscar otros parámetros en ese caso. Entonces, yo tengo un paciente que tiene una CIB o que tengo un ductus. ¿Cómo estimo la presión sistólica de la arteria pulmonar? De una manera muy simple. Tengo que tomarle la tensión arterial a mi paciente y le resto a la tensión arterial sistólica que le medí el gradiente del ductus, de la CIB o de la estenosis pulmonar. ¿Ya aclaró? Tiene 120 sistólica, tiene 60 en el de gradiente por la CIB. ¿Cuál va a ser su presión sistólica de la arteria pulmonar? 120 menos 60, 60. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene una CIB y tiene estenosis pulmonar? ¿Qué debería hacer? Sumar los dos gradientes y restarle a la presión arterial sistólica. O sea, si tengo 60 y tiene 30 de gradiente, 90, 120 menos 90, 30 es la presión sistólica de la arteria pulmonar. ¿Quedó claro? Muy bien, perfecto. ¿Sí? Allá. Ese era el cuadro, simplemente para mostrarles cómo medir. Muy bien, ¿cómo mido la presión diastólica? ¿Cómo estimo, perdón, la presión diastólica de la arteria pulmonar? Y así como en la sistólica necesitaba la insuficiencia tricuspidia, acá lo que necesito es la insuficiencia pulmonar. Entonces, mido la velocidad máxima, ¿sí?, en telediástole de esa insuficiencia pulmonar, y a esa velocidad máxima le sumo la presión en la aurícula derecha y me permite estimar la presión media. ¿Sí? Acá ven casos de pacientes con hipertensión pulmonar y cómo yo puedo medir la presión diastólica de la arteria pulmonar. También puedo medir la presión media. Si medí la sistólica de la arteria pulmonar, la media va a ser la presión arterial diastólica más un tercio de esa sistólica. ¿Cómo más puedo medir la presión media de la arteria pulmonar? Simplemente trazando todo el recorrido de la señal espectral, que ustedes ahí hacen el BTI de la insuficiencia tricuspidia, y ahí puedo sacar el gradiente medio de la misma forma, ¿sí? Saco el gradiente medio y a eso le sumo la presión en la aurícula derecha y estimo la presión media de la arteria pulmonar. ¿Hay alternativas para medir o para estimar presiones? Siempre hay alternativas y siempre hay que volver a la fuente, ¿sí? Ustedes cuando hacen un ecocardiograma no colocan el transductor e inmediatamente le ponen el Doppler color. Ustedes siempre comienzan viendo imágenes en bidimensional, después pasan al modo M y después pasan al modo color. Así de metódicos que ustedes son, así también pueden hacerlo cuando estiman presiones en un paciente. Y nosotros decimos volver a la fuente porque muchos de ustedes, con la claridad que tienen de las imágenes bidimensionales, casi no utilizan el modo M, pero el modo M nos aporta muchísima información. Por ejemplo, si ustedes le hacen un modo M a la válvula pulmonar, van a observar que la válvula pulmonar tiene una muesca que corresponde a la contracción de la aurícula derecha y que se llama onda A. En pacientes con hipertensión pulmonar, esa onda A, debido a la hipertensión pulmonar obviamente, desaparece, ¿sí? Y es uno de los signos, no que me indica un valor de presión sistólica de la arteria pulmonar o de presión media, sino que me está indicando que ese paciente probablemente tenga hipertensión pulmonar, como lo están viendo en estas imágenes. ¿Vieron cuando a ustedes se les da las primeras clases de Doppler? ¿Qué se les dice que tienen que mirar de las señales espectrales? La velocidad y la morfología de la señal espectral, porque hay una morfología normal. Cuando yo le coloco el Doppler pulsado al flujo de la arteria pulmonar, yo puedo obtener diferentes tipos de señales espectrales. Lo normal es que yo tenga una señal espectral negativa, porque el flujo se aleja del transductor, con un acmé protomesosistólico, ¿sí?, sin ninguna melladura. A medida que el paciente tiene mayor hipertensión pulmonar, comienza a aparecer esta melladura, que la ven acá, que es como un notch, y eso es muy habitual de ver en pacientes con hipertensión pulmonar.
acá tienen también para ver diferentes ejemplos, ¿sí? Otro parámetro que nos sirve cuando nosotros tenemos la señal espectral del flujo pulmonar es medir el tiempo de aceleración. Como les decía en un principio, el tiempo de aceleración pulmonar tiene una relación inversamente proporcional con el grado de hipertensión pulmonar. Y siempre tengo que tener en cuenta que mi paciente no esté ni muy bradicárdico ni muy taquicárdico, porque ahí el tiempo de aceleración no me sirve, como que tampoco tenga una obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, como lo dijimos antes. A través del tiempo de aceleración hay diferentes fórmulas, como estas, por ejemplo, que nos permiten estimar la presión media de la arteria pulmonar. Simplemente 90 menos 0.62 por el tiempo de aceleración y nos dan parámetros bastante aproximados de la presión media en la arteria pulmonar. ¿Sí? Acá tienen otro ejemplo y les muestro acá de la relación inversa que tienen con las resistencias y las presiones pulmonares. Por otro lado, también lo que se ha visto es que esta relación se correlaciona con ciertos valores, pero les repito, esta es una correlación aproximada, no significa que si yo tengo menos de 60, mi paciente tiene 70 de presión en la arteria pulmonar. Es un valor aproximado, pero si yo tengo un valor muy acortado, repito, en un paciente con frecuencia cardíaca normal, es muy probable que mi paciente tenga una hipertensión pulmonar severa, ¿sí? Estas son las guías británicas presentadas, publicadas el año pasado. Simplemente se los voy a pasar rápido, pero ustedes las tienen y han quedado en una carpeta también acá. Pero es nada más que para mostrarles que todo lo que nosotros tenemos en la clase, que lo traemos desde años anteriores, no ha cambiado en las últimas guías, ¿sí? Cómo debemos medir, buscar las diferentes categorías y buscar los signos indirectos, como lo vieron en un principio, que eran de consensos del 2015-2016, al 2018 no ha cambiado, y como ven, los distintos parámetros que se utilizan para estimar presiones o, como vamos a ver, para medir función del ventrículo derecho, son los mismos, ¿sí? Eso se los pongo y todo eso va a quedar para ustedes. ¿Estamos? Y la evaluación de la hipertensión pulmonar, cómo se hace a través de las diferentes velocidades, tiempo de aceleración y buscando las características de la señal espectral del flujo pulmonar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O quieren que sigamos? Y después si les queda alguna pregunta, la hacen. ¿Vienen bien? Uy. ¿Sí? Seguimos. Muy bien. ¿Solo las regurgitaciones son útiles para estimar presiones y resistencias en la arteria pulmonar? No. Tenemos otros parámetros, afortunadamente, por si estos no están. Desde parámetros muy simples, como es simplemente evaluar el volumen de la aurícula derecha. Recuerden siempre que el volumen de la aurícula derecha es mucho menor que el volumen de la aurícula izquierda. El volumen indexado de la aurícula derecha es de 21 a 23 mililitros por superficie corporal, totalmente diferente al de la aurícula izquierda, que es mayor de 34 mililitros, ¿sí? Y que el área normal de la aurícula derecha es menor de 18 centímetros cuadrados. A medida que el paciente tiene más hipertensión pulmonar, el volumen y el área de la aurícula derecha se incrementan. Otro parámetro que nosotros podemos mirar que nos puede hacer sospechar que nuestro paciente tenga hipertensión pulmonar es hacer el Doppler tisular del borde lateral del anillo tricuspidio. Ustedes van a obtener con el Doppler pulsado una señal espectral con una onda sistólica positiva y una onda E y una onda A' de diferente velocidad. A diferencia de lo que pasa con la señal espectral del flujo tricuspidio y mitral, vieron que el tricuspidio es de menor velocidad que el mitral. Bueno, acá van a encontrar velocidades mayores que las velocidades tisulares del anillo mitral. Y cuando las velocidades disminuyen o cuando el BTI de la onda sistólica es menor, eso se correlaciona también con hipertensión pulmonar. Yo siempre les pongo de referencia el libro de Nuevas Tecnologías, que si bien fue uno de los primeros libros que se escribió, no sé si en Latinoamérica, porque yo no conozco otro que se haya escrito contemporáneo al suyo, Doc. Es muy práctico, tiene mucha correlación clínica, hace que si ustedes terminan el curso y lo leen al libro, van a ver que les va a ayudar un montón en su práctica diaria. Recuerden algo, el ventrículo derecho tiene un tiempo de relajación isovolumétrica prácticamente nulo. A medida que el paciente tiene mayor hipertensión pulmonar, este tiempo de relajación se va prolongando. Entonces, si yo le hago un Doppler tisular a mi paciente, se los voy a mostrar mejor en esta imagen que es más clara. Esta es la sístole, ¿sí? La contracción sistólica, ¿sí? Después viene el tiempo de relajación isovolumétrica y después viene el llenado. Este tiempo, ¿ven que es casi nulo en el ventrículo derecho?
O sea, prácticamente acá termina la onda S y ahí comienza la onda E. En pacientes con hipertensión pulmonar, ese periodo se prolonga. Entonces, si yo tengo un Doppler tisular con prolongación del tiempo de relajación, empiezo a pensar que mi paciente puede tener hipertensión pulmonar, ¿sí? Cuando ese tiempo de relajación es mayor de 65, es muy probable que nuestro paciente con alta sensibilidad y especificidad tenga por lo menos una presión sistólica mayor de 40. Ahora, ¿cuándo no es útil? Obviamente cuando mi paciente tiene disfunción severa del ventrículo derecho, porque eso se correlaciona más con la disfunción de su ventrículo que con el grado de hipertensión pulmonar. Hay diferentes estudios, tanto hechos en nuestro país como en el resto del mundo, que también han demostrado que el strain de la aurícula derecha disminuye a medida que nuestro paciente tiene mayor hipertensión pulmonar. Cuando hablamos de strain, hablamos de deformación de la fibra. A diferencia de lo que pasa en el ventrículo, ustedes tienen 3 etapas en las aurículas que se evalúan, pero independientemente de la etapa que se evalúe, a mayor hipertensión pulmonar, el strain cae. Simplemente esto se los puse para mostrarles lo que representa el strain, que es la diferencia entre el alargamiento y la contracción de la fibra, para que no crean que es algo tan complejo. Cuando ustedes pasen esta parte básica, van a poder hacer el strain, o seguramente en algunos centros ya lo están haciendo. Entonces, el strain de la aurícula derecha, así como el volumen y el área, se correlacionan con los grados de hipertensión pulmonar, a diferencia que el área y el volumen aumentan a medida que nuestro paciente tiene más hipertensión pulmonar y el strain disminuye a medida que nuestro paciente tiene más hipertensión pulmonar. El año pasado, en el Congreso Argentino de Cardiología, el grupo del doctor Cianciulli presentó este trabajo que fue muy interesante, donde valoraban la deformación miocárdica del ventrículo derecho en pacientes con hipertensión pulmonar y mostraban la correlación que tenía. Y sobre todo, para mí el mayor valor que tiene este trabajo es que todos los que analizamos deformación miocárdica siempre estamos mirando las ventanas ultrasónicas. Si nosotros tenemos malas ventanas, es probable que no analicemos correctamente la deformación y siempre vamos a buscar las ventanas más convencionales, las ventanas apicales. Sin embargo, este estudio demostró cómo desde la vista subsifoidea se puede evaluar adecuadamente el strain del ventrículo derecho teniendo muy buena correlación. Como ven hasta ahora, la valoración en pacientes con hipertensión pulmonar, lejos de lo que hacemos en la práctica diaria de buscar siempre la insuficiencia tricuspidia, tenemos con ecocardiografía muchísimos parámetros que nos pueden ayudar y orientar para pensar que nuestro paciente tiene hipertensión pulmonar, ¿sí? Estos son trabajos presentados el año pasado, también con correlación por eco tridimensional, por resonancia magnética, cómo el strain se correlaciona con la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y este es otro trabajo que también fue presentado hace 3 años en el Congreso Europeo, que fue muy interesante porque cuando yo junto diferentes parámetros es más probable que me acerque al diagnóstico. Y vean acá cómo si yo mido la relación de la E tricuspidia con la E' tricuspidia, si yo miro el diámetro y la colapsabilidad de la vena cava inferior, la relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, la relación de ambas cámaras y quién forma el ápex del ventrículo del corazón, perdón, que en este caso es cuando el paciente mayor hipertensión pulmonar tiene, es cuando más dilatado está el ventrículo derecho y el ápex lo forma el VD. La suma de estos parámetros me da mayor probabilidad cuando yo mayor puntaje tengo para decir que mi paciente tiene hipertensión pulmonar, ¿sí? ¿Cómo estimo la presión en la aurícula derecha? Lo habitual que nosotros hacemos en la práctica diaria, que seguramente lo hacen todos ustedes, es mirar, ¿qué miran para estimar presión en la aurícula derecha? La vena cava inferior, perfecto. Vemos el diámetro y vemos cuánto colapsa, como lo habíamos hablado. Este cuadro les va a quedar a ustedes. Van a encontrar algunos libros o algunas guías que en lugar de sumarse de 5 en 5, comienzan con 3, después pasan a 8 o de 3 en 3. Si ustedes se fijan, las diferencias no son significativas porque lo que cambia es más o menos 2 milímetros de mercurio y nada más. Pero no es que un valor esté mal o en una guía esté mal y en la otra esté bien, ¿sí? Depende de los diferentes autores, ¿sí? ¿Cómo debo medir la vena cava? El diámetro en inspiración y expiración normal, ¿sí?
La vena cava siempre hay que pensar que es menor en el decúbito lateral izquierdo y mayor en el derecho. Siempre tengo que tratar de medir a 2 centímetros de la desembocadura en la aurícula derecha. Mejor si lo mido al final de la expiración y al final de la diástole, ¿sí? Mido más o menos acá el diámetro y veo cuánto colapsa. ¿Cuánto colapsa esta vena cava? Nada, ¿sí? Prácticamente nada. Entonces, ¿cuánto estimaríamos acá? Es una vena cava dilatada. Miren, siempre acá piensen que hay 1 centímetro entre rayita y rayita. Sí, soy santiagueña, sé que va con la R la cosa, ¿eh? Entonces, esta vena cava mide por lo menos 22 a 23 milímetros. Está dilatada y colapsa menos del 50%. ¿Cuánto vamos a decir que tiene de presión en la aurícula derecha? Dilatada y no colapsa casi nada. Entre 15 y 20 podríamos decir tranquilamente, ¿sí? Muy bien. ¿Hay algún otro parámetro aparte de la vena cava? Sí. Podemos mirar la vena hepática y simplemente si la vena hepática es más de 11 milímetros nos hace pensar que la presión en la aurícula derecha está aumentada. También podemos poner el Doppler pulsado en las venas suprahepáticas y hacer la relación del BTI de la onda S, que es positiva, con la onda sistólica y diastólica, y esa también nos ayuda a pensar que nuestro paciente tenga por lo menos elevada la presión en la aurícula derecha. Entonces, tenemos que mirar el diámetro y el colapso inspiratorio de la vena cava. También podemos ver la relación de las ondas en las venas suprahepáticas. Miramos el flujo en la aurícula derecha y la relación de la onda E del flujo tricuspidio con la E tisular del anillo tricuspidio, y si esa relación es mayor de 6, nos hace pensar que la presión en la aurícula derecha está alta. Y algo que nos ha enseñado literalmente el doctor Cianciulli, porque fue uno de los pioneros en hacerlo, y yo creo que lejos el que más experiencia tiene, podemos evaluar el parénquima renal y evaluar el flujo en las venas renales. Este es el flujo normal que nos enseñó el doctor Cianciulli, que es un flujo venoso continuo, y cuando el flujo se torna pulsátil, nos está hablando de que aumentan las presiones en la aurícula derecha. Simplemente se coloca al paciente en decúbito dorsal, se busca el flujo en las venas interlobares y con el Doppler pulsado podemos obtener los diferentes tipos de flujo. Desde el monofásico, que se correlaciona con presiones mayor de 15, a un flujo bifásico con presiones de 10 o más, y el flujo continuo, que nos habla de una presión normal entre 0 y 5 milímetros de mercurio, ¿sí? Hay otros parámetros que nos permiten evaluar la presión, como vieron en el cuadro anterior, la relación de la E tricuspidia, del flujo tricuspidio en el tracto de entrada del ventrículo derecho, y la E tisular del anillo tricuspidio, que cuando es mayor de 6 nos hace pensar en que las presiones están aumentadas. El tiempo de relajación del ventrículo derecho, como ya lo hablamos, que es muy, muy importante. Ahora, no todo depende de las presiones en pacientes con hipertensión pulmonar, porque como dijimos en un principio aparecen las fórmulas complejas y las más tediosas, que como ustedes tienen ahora la practicidad de las aplicaciones, las pueden tener ahí, pero simplemente vean cuáles son los componentes que nosotros vamos a utilizar para evaluar, por ejemplo, resistencia, que es simplemente la velocidad máxima de la insuficiencia tricuspidia con el BTI en el tracto de salida. No es nada complejo los datos que nosotros tenemos que colocar para poder obtener tanto la resistencia vascular pulmonar como, la capacitancia pulmonar, ¿sí? ¿Qué más nosotros tenemos que evaluar en un paciente que tiene hipertensión pulmonar o que sospechamos de hipertensión pulmonar? Lo vamos a decir nosotros a esto, y ahí sí dejamos de lado el cateterismo porque depende mucho de nosotros, y acá tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y es buscar la etiología de la hipertensión pulmonar para identificar en qué grupo se encuentra nuestro paciente. Recuerden que la causa que más vamos a ver es la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? En estos dos casos, vemos dos casos de pacientes con hipertensión pulmonar. Si bien este es un ecotrans esofágico, recuerden siempre que la sonda está acá y la cavidad más posterior que nosotros tenemos es la aurícula izquierda. Entonces, para que ustedes se ubiquen en las imágenes, porque a veces cuando uno está comenzando y le ponen una imagen de ecotrans esofágico, se marea. Ustedes siempre piensen que la sonda está acá. La cámara más posterior es la aurícula izquierda, así que casi siempre, a no ser que tengan un tubo y que es la aorta o que puede estar cerca de la pulmonar, esta es la aurícula izquierda. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y aurícula izquierda. ¿Ven algo que les llame la atención? ¿Abre bien esta válvula? No, perfecto, porque es una estenosis mitral, ¿sí? ¿Y este paciente qué tiene?
tiene una hipoquinesia global, con un ventrículo que es esférico, tiene una disfunción sistólica. Causas izquierdas de hipertensión pulmonar, ¿sí? Este paciente, habitualmente aparece el nombre antes del... A ver. Y este paciente yo los ubico, este es un eje corto a nivel de los grandes vasos, acá tenemos la aorta, acá tenemos la pulmonar, acá tenemos la rama derecha de la pulmonar y acá la rama izquierda. Nos ubicamos todos, ¿sí? Perfectamente. Muy bien. Y hay un flujo que viene desde la rama izquierda y se mete en la aorta. ¿Qué es eso? Muy bien. Un ductus, otra causa de hipertensión pulmonar. Muy bien. Una vista apical de 4 cámaras. Un paciente con disfunción diastólica. Y esta es otra imagen de un eco transesofágico. La aorta, allá la aurícula izquierda, acá la aurícula derecha. Y acá tiene una solución de continuidad entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha, con un pasaje masivo de burbujas e incluso con algo que llamamos contraste negativo cuando hay un shunt bastante importante. Y este es el caso de un paciente con una CIA tipo ostium secundum. Causas de hipertensión pulmonar. Nunca termino de evaluar un paciente con hipertensión pulmonar. Supongamos que le hice un eco y tiene todo normal y el paciente tiene hipertensión pulmonar. Es mandatorio hacer un eco transesofágico para descartar absolutamente que el paciente no tenga un shunt. Nunca se dejen acobardar por un clínico o por un cardiólogo clínico que no haga imágenes y que venga y que les diga, mirá, le hice hacer un estudio en otra parte y me dijeron que mi paciente tenía una CIA que vos no la viste. Ustedes lo que tienen que saber siempre, ¿vieron la primera diapositiva que yo les mostré después de los videos? Lo primero que yo tengo que saber es qué limitaciones tiene el método que yo estoy aprendiendo. Y ustedes lo que tienen que saber es que cuando yo hago un ecocardiograma y busco un shunt, y busco, por ejemplo, una comunicación interauricular, una CIA tipo ostium secundum es poco probable que se me pase por alto, porque la sensibilidad del método es muy alta. Pero si yo tengo una CIA tipo seno venoso, es más probable que se me pase por alto. Obviamente, si yo no le hice burbuja ni nada, pero puede que yo no la diagnostique por el eco transtorácico, sobre todo en un paciente que no tenga buena ventana. A los pediatras no se les pasa por alto, porque los pediatras siempre tienen buenas ventanas ultrasónicas, pero a nosotros con los adultos se nos puede pasar por alto porque la sensibilidad del método es menor para todos los tipos de CIA, excepto para la tipo ostium secundum. ¿Sí? Muy bien, y así esta puesta al día que aparece este año, hace menos de un mes publicada, nos dice que cuando nosotros tenemos un paciente con hipertensión pulmonar y queremos averiguar la etiología de esa hipertensión pulmonar, nosotros tenemos que buscar signos de afectación del ventrículo izquierdo o si el paciente no posee esos signos y así determinar si nuestro paciente pertenece a estos grupos que no son vinculados con cardiopatías izquierda o si el paciente tiene una hipertensión de causa izquierda o una hipertensión pulmonar inexplicable. Entonces, la pregunta que nos estaríamos haciendo a esta altura de la clase sería, ¿qué parámetros definen la severidad de la hipertensión pulmonar? Y uno, como dice, valoración de presiones, uno siempre se plantea que son las presiones las que definen la severidad y lamentablemente no lo son. Como lo dijimos en un principio, ¿quién define la severidad de la hipertensión pulmonar? El ventrículo derecho, perfecto. Entonces tenemos que saber que el ventrículo derecho, a medida que el paciente tiene mayor hipertensión pulmonar, se va remodelando, entonces se va dilatando, va disfuncionando, aumenta la presión en la aurícula derecha y disminuye el índice cardíaco. Y entonces nosotros con el ecocardiograma tenemos que evaluar el remodelado del ventrículo derecho. Un ventrículo derecho normal, como el ventrículo se va hipertrofiando. Recuerden siempre que el espesor del ventrículo derecho es menor de 3 milímetros. Y que cuando pasa los 5 milímetros ya hablamos de hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Dónde debemos medir el espesor del ventrículo derecho? Desde la vista subcostal, siempre, ¿sí? Con el ecocardiograma bidimensional, aunque ustedes no lo crean, pueden encontrar todos estos signos de hipertensión pulmonar y de remodelado del ventrículo derecho, desde la dilatación e hipertrofia del VD hasta el deterioro de su función, hasta dilatación del seno coronario, de la aurícula derecha, bombamiento de los septum. Todos estos signos los pueden ver y de hecho ahora los vamos a ver en la clase. Siempre cuando yo comienzo a mirar el ventrículo derecho, miro las características en relación a un ventrículo izquierdo, siempre y cuando el ventrículo izquierdo sea normal. Y de esto hablábamos al principio cuando decíamos, el ventrículo derecho normal es 2/3 del ventrículo izquierdo. Cuando es más de 2/3 la dilatación es leve.
Cuando es igual, es moderada, y cuando el ventrículo derecho forma el ápex, la dilatación es severa. Muy bien. ¿Qué pasa con la motilidad de los pacientes con hipertensión pulmonar? Por sobrecarga de presión se produce un movimiento paradojal a predominio sistólico, que se ve como un temblor, y si ustedes le trazan un modo M van a ver cómo es a predominio sistólico, y si no, si pasan con el trackball despacito y mirando bien el electrocardiograma, van a ver cómo es a predominio sistólico. Desde un eje largo paraesternal, antes nosotros siempre comenzábamos las mediciones del ventrículo derecho desde el eje largo paraesternal, y si acá medía más de 21 milímetros en su diámetro diastólico, decíamos que estaba dilatado. Las nuevas recomendaciones de las guías, tanto americana, de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, como del resto de las sociedades científicas, recomiendan medir el ventrículo derecho desde la vista apical de 4 cámaras, como se las voy a mostrar más adelante. Pero si yo tengo esta vista y veo este ventrículo derecho, independientemente de que la guía me recomiende o no la medición, yo ya me di cuenta que ese ventrículo está dilatado. Muy bien, doctores, perfecto. ¿Y esta vista cuál es? Muy bien. ¿Desde qué ventana, doctor? Muy bien. Hay dos vistas que siempre tenemos que aprender a hacerlo desde que comenzamos con eco, y es desde la vista paraesternal izquierda hacer el eje mayor del ventrículo derecho, tanto, como dijo el doctor, del tracto de entrada del ventrículo derecho como del tracto de salida del VD. Nos permite alinearnos perfectamente en la insuficiencia tricuspidia, nos permite evaluar bien cada una de las valvas tricuspidias, nos permite alinearnos con el flujo pulmonar, ver la válvula pulmonar y medir bien la arteria pulmonar. Siempre cuando yo más ventanas sé hacer, es más probable que más fidedignos sean mis datos, porque los voy a poder repetir y voy a poder confirmar los valores que estoy midiendo, ¿sí? Y aprovecho para decirles algo. No hay una vista en particular desde donde yo tenga que obtener la máxima velocidad de la insuficiencia tricuspidia que esté indicada como usted debe medir en esta vista, y el gradiente que se obtenga en esta vista es el que más se aproxima a la presión sistólica de la arteria pulmonar. Así como ustedes en la estenosis aórtica miran desde todas las ventanas y el valor final es la máxima velocidad, con la insuficiencia tricuspidia pasa lo mismo. Donde ustedes pueden alinearse mejor con el jet y estar lo más paralelos posible y obtener la máxima velocidad, esa va a ser la mejor vista para ustedes, ¿sí? Muy bien, y acá se ve bien cómo están dilatadas las cavidades. Esta es otra vista más ampliada del tracto de entrada del ventrículo derecho, donde se ve cómo el ventrículo derecho está dilatado, la aurícula derecha dilatada. Miren acá en esta vista, prácticamente no parece un eje largo del ventrículo izquierdo de lo dilatado que está el ventrículo, y miren cómo se achica el ventrículo izquierdo. Eso es un signo de pronóstico ominoso en los pacientes con hipertensión pulmonar, y por eso a medida que los pacientes responden al tratamiento y mejoran, ese ventrículo derecho se va achicando y el ventrículo izquierdo comienza a expandirse un poquito más, ¿sí? Otra vista más para que vean el movimiento paradojal del septum, ¿sí? El ventrículo izquierdo adopta una morfología en D por ese aplanamiento, ¿sí? Estos son grados severos de hipertensión pulmonar. La arteria pulmonar se dilata, como lo están viendo aquí, ¿sí? El seno coronario se dilata, ¿lo ven acá? ¿Todos? ¿Sí? Miren acá cómo el seno coronario se dilata. ¿Por qué esto no puede ser la aorta en lugar del seno coronario? ¿Sí? Porque acá está el pericardio. Entonces la aorta está acá y el seno coronario está ahí, ¿sí? Cuando ustedes ven un paciente con un seno coronario dilatado, uno empieza a pensar, sí, tiene un drenaje venoso anómalo, tiene una vena pulmonar, una vena cava superior izquierda persistente. La causa más común que nosotros vamos a ver de dilatación del seno coronario es primero la hipertensión pulmonar, después las otras causas. Pero siempre piensen primero en hipertensión pulmonar y obviamente busquen todos los otros signos, ¿sí? Estas son las recomendaciones para medir esto en eco transtorácico, y acá en el caso de un eco transesofágico, cómo debemos medir el ventrículo derecho. El segmento basal, el medio y de base ápex.
Recuerden siempre aproximadamente, no más de 42, no más de 32, no más de 8. ¿Sí? Muy bien. Acá cómo deben medir el tracto de salida del ventrículo, la arteria pulmonar y sus ramas. Y acá donde debemos medir el espesor de la pared del ventrículo derecho para definir la hipertrofia del ventrículo derecho. Vista subcostal, colocamos el modo M o en bidimensional, si lo pueden definir bien. Y en fin de diástole miden el espesor del ventrículo derecho. ¿Sí? Tienen las diferentes guías con los diferentes parámetros de normalidad, tanto de los espesores, de las áreas, como de los diámetros, tanto basal medio y de base a ápex. ¿Cómo hacemos el seguimiento en un paciente con hipertensión pulmonar? A través de la función sistólica del ventrículo derecho, como dijimos al principio, y de dos parámetros muy simples, que los hacemos todos los días. Uno es evaluar la aurícula derecha, área y volumen de la aurícula derecha. Y otro es la presencia de derrame pericárdico. En pacientes con ausencia de, en ausencia de colágenopatía, sería mejor decir para no decir dos negaciones, si el paciente no tiene colagenopatías, el derrame pericárdico es un predictor de mal pronóstico porque habla de disfunción y claudicación del ventrículo derecho. Y no nos es útil cuando el paciente tiene una colágenopatía con una policerositis, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento? Con evaluación de parámetros de disfunción del ventrículo derecho y con la aurícula derecha. Miren en las guías los parámetros principales que uno debe ver para considerar si nuestro paciente se encuentra en bajo, moderado o alto riesgo. No es nada más simple que medir el área de la aurícula derecha y observar si nuestro paciente tiene o no derrame pericárdico. ¿Sí? ¿Cómo medimos la aurícula derecha? En la vista apical de 4 cámaras. Cómo medimos el volumen y las diferencias del volumen entre la mujer y el hombre en la aurícula derecha. Distintos trabajos van a ver que demuestran la correlación, hoy hay muchísimos, del diámetro y el volumen y el strain de la aurícula derecha, pero otro de los pioneros también fue un grupo argentino, fue un grupo de la Fundación Favaloro, coordinados por el doctor Bustamante Labarta, que ya en el 2002 habían hecho un trabajo donde correlacionaron el área de la aurícula derecha con el grado de hipertensión pulmonar. Yo siempre remarco el tema de los médicos argentinos, porque es bueno saber todo lo que hacen todos nuestros médicos y no esperemos que los de afuera nos lo vengan a contar, es bueno que lo promocionemos nosotros porque es un orgullo. ¿Sí? Estas son las guías publicadas el año pasado, que en consonancia con el estado del arte de hipertensión pulmonar publicado este año, también reafirman el valor del área de la aurícula derecha como un predictor. Miren, este paciente con hipertensión pulmonar severa, para un área normal de 18, tiene 41 de área de la aurícula derecha, ¿sí? Acá, si bien no medimos desde la vista subcostal, observen la aurícula derecha lo dilatada que está y observen la presencia de derrame pericárdico. ¿Sí? Otro paciente con hipertensión pulmonar severa, todos los signos de hipertensión pulmonar, dilatación del BD, hipertrofia del ventrículo derecho, aplanamiento septal y derrame pericárdico. ¿Sí? Y hay diferentes trabajos que muestran tanto como el tamaño de la aurícula derecha con el derrame pericárdico y el índice de excentricidad del ventrículo izquierdo, cuando están alterados se correlacionan con hipertensión pulmonar y con mal pronóstico. Ustedes van a escuchar hablar de dos índices, el índice de Ley y el índice de Tey. El índice de Tey es un nombre propio, ¿sí? Que evalúa disfunción sistodiastólica tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Lo podemos evaluar con Doppler pulsado convencional o a través del Doppler tisular. Y después van a escuchar hablar del índice de Ley, que en realidad es una abreviatura, la L, la E y la I, que significan índice de excentricidad del ventrículo izquierdo, pero que nos hablan de la función del ventrículo derecho. Y la forma de medirlo es muy simple, simplemente miden el diámetro anterolateral y el de base sería, a ver, la forma más simple de explicarles, con una imagen. ¿Sí? Miden la distancia que hay desde el septum hasta la pared lateral y más o menos de acá hasta acá. Si el ventrículo izquierdo es redondito y es normal, esa relación de esas dos medidas va a ser igual a 1. Si la medida es mayor de 1, el índice de excentricidad está aumentado. ¿Se entiende? Es más fácil explicarles en la imagen que
que lo anterolateral y lo transversal y lo medial. Entonces, como ven, los criterios a favor de un buen pronóstico de los pacientes es, por ejemplo, que aumente más de 5 puntos el cambio del área fraccional. El cambio del área fraccional del ventrículo derecho se parece mucho a la medición de la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo. Ustedes miden el área en diástole menos el área en sístole sobre el área en diástole por 100 y eso les tiene que dar mayor del 35%. ¿Sí? Cuando es menos del 35% hablamos de disfunción del ventrículo derecho. Los pacientes tienen buen pronóstico cuando eso aumenta, cuando cambia la clase funcional, cuando aumenta el espesor del ventrículo izquierdo, su diámetro, y obviamente cuando varía la presión sistólica de la pulmonar. Y son criterios de mal pronóstico que tenga el área aumentada de la aurícula derecha, el índice de TEI, que es un índice de performance, el índice de esfericidad, o que nuestro paciente tenga derrame pericárdico. Y este año también fue publicado este índice que lo que mide es la distancia que hay toda la insuficiencia tricuspidea en relación a este pequeño periodo y lo que demuestra es cómo va remodelando el ventrículo derecho. Uy, perdón. ¿Sí? Y no salió la diapositiva y habla de que cuando esta relación es mayor de 1.4, ese paciente está remodelando mal y tiene un pobre pronóstico. ¿Sí? Recuerden entonces que finalmente nuestro paciente vive con hipertensión pulmonar, pero muere de disfunción del ventrículo derecho y nosotros podemos encontrarnos en esta fase compensada donde nuestro paciente no tiene gran dilatación de cavidades ni hipertrofia del ventrículo derecho y con función del VD normal a encontrarnos en esta fase terminal donde el paciente ya está descompensado y vamos a ver todos los signos que vimos en las últimas imágenes y que tienen correlación lo histológico con lo que nosotros vamos viendo con el ecocardiograma. Y obviamente con quien es el gol estándar en la valoración de volúmenes y función del ventrículo derecho, que es la resonancia magnética. Parámetros de evaluación del ventrículo derecho, ustedes tienen múltiples parámetros para evaluar. Nunca se queden con un parámetro porque no todos son útiles en pacientes con hipertensión pulmonar. De hecho, algunos recomiendan que ni el cambio del área fraccional ni el TAPSE se utilicen, ni la fracción de eyección se utilicen para seguimiento de los pacientes. Si uno tiene que hacer un seguimiento certero, lo mejor es hacer una resonancia o hacer un eco 3D y medir volúmenes y fracción de eyección del ventrículo derecho con eco 3D que tiene la mejor correlación, tanto para volúmenes como para fracción de eyección. De esto hablábamos cuando hablábamos del cambio del área fraccional, medir el área en diástole, el área en sístole, restar, menos poner el área en diástole abajo, multiplicar por 100 y eso nos va a dar el cambio del área fraccional del ventrículo derecho. Entonces, ante tantos parámetros, uno dice, ¿cuál utilizo? ¿Cuál es el más certero? Volvemos a lo que decimos en un principio, nunca un parámetro, a no ser que yo tenga la fracción de eyección medida por resonancia, la fracción de eyección medida por eco 3D. Si tengo que llevarme por el eco convencional, trato de medir la mayor cantidad de parámetros. El TAPS, el Doppler tisular, hago el strain del ventrículo derecho, miro porque el TAPS a medida que disminuye se ha demostrado que tienen peor pronóstico en pacientes con hipertensión pulmonar y sobre todo con menor sobrevida. Hay puntos de corte en 17, hay otros trabajos con punto de corte en 14, pero todos demuestran que a menor TAPSE, mayor riesgo en los pacientes y peor pronóstico. Esto es lo que hablábamos con el índice de Ley. ¿Ven cómo miden ustedes? Este es un índice de Ley normal y este es un índice de Ley anormal en un paciente con hipertensión pulmonar severa. Miren acá cómo cuando el ventrículo izquierdo se torna en D, cómo ese índice se incrementa significativamente, ¿sí? También pueden hacer la de PDT del ventrículo derecho, el strain del ventrículo derecho, que tiene muy buena correlación, medir la velocidad de la onda S como un parámetro de función sistólica. Recuerden siempre que el punto de corte es mayor de 0,10 y que cuando desciende hablamos de disfunción. Este es un caso de un paciente con una onda S normal y este es un caso de un paciente con una onda S totalmente anormal con disfunción del ventrículo derecho, ¿sí? Y esto es muy útil en pacientes con hipertensión pulmonar. También podemos evaluar la función diastólica si evaluamos tanto el inflow tricuspidio como si evaluamos la onda E y la onda A' del Doppler tisular. Y podemos hacer lo que les decía, el índice de TEI, que lo puedo hacer por Doppler convencional o por el DTI, y no es más que... Ay,
no le hice la fórmula ahí, que el tiempo de contracción más el tiempo de relajación isovolumétrica sobre el periodo eyectivo, y cuando ese me da más de 0,4 o más de 0,55, según el método que utilicemos, nos habla de disfunción del ventrículo derecho. Hay otros parámetros a través de las nuevas tecnologías que también nos permiten evaluar el ventrículo, incluso el TAPSE se puede medir a través del Doppler tisular. Y recuerden que, si bien no hay un valor estrictamente establecido de cuánto es el strain normal del ventrículo derecho, la mayoría nos manejamos con este parámetro recomendado, que es menos de 25%. Cuando ese strain es más bajo, hablamos de disfunción del BD. Esto es simplemente para ver la correlación que tiene la caída del strain con la disfunción del ventrículo derecho, y esto es otro parámetro que fue publicado también hace 2 años. La verdad yo no lo utilizo, simplemente se los muestro por si a ustedes les preguntan en sus lugares de rotación o para cuando ustedes lo lean para que lo vean. Y miden la distancia desde el anillo tricuspidio hasta el ápex sobre la distancia desde el anillo hasta el ápex, pero a nivel del septum. Y si esa distancia es menos de 1.35, me demuestra que tiene una buena correlación con una adecuada adaptación del ventrículo derecho. Sin embargo, cuando ese valor se incrementa hasta 1.7 me habla de remodelado adverso, y si es mucho más de 1.7 habla de un remodelado adverso severo. Yo lo estoy haciendo hace poco tiempo porque lo vi en estos artículos, pero la verdad que no lo utilizamos frecuentemente, pero se los tenía que contar acá en la clase. Y finalmente, si yo tengo un paciente con hipertensión pulmonar, me sirve la ecocardiografía como guía del tratamiento. O sea, yo ya le dije al médico clínico, tu paciente tiene hipertensión pulmonar, tiene disfunción del ventrículo derecho, tiene derrame pericárdico, le tengo que volver a hacer un eco, me dice algo, ¿me ayuda? Sí, claro que ayuda. Miren, este es un trabajo donde evaluaron todos los estudios, no todos, pero sí muchos estudios de seguimiento de pacientes con hipertensión pulmonar. Fíjense que la gran mayoría, más allá de que el gol estándar es la resonancia para medir función del ventrículo derecho, se hace con ecocardiografía, ¿sí? Con todos los parámetros que nosotros vimos de función del ventrículo derecho. Y evaluamos cada uno de los parámetros que comentamos que nos hablan de pronóstico. ¿Cuándo debemos realizar el ecocardiograma? Primero, cuando sospechamos obviamente hipertensión pulmonar, cada 6 a 12 meses es recomendable en pacientes sobre todo con hipertensión pulmonar severa. Se puede hacer cada 3 o 6 meses, ¿cuándo? Cuando el médico está cambiando los tratamientos para ver si hay algún efecto sobre ese tratamiento o cuando, por ejemplo, el paciente empeora su cuadro clínico. Entonces, resumiendo, en los pacientes con hipertensión pulmonar y avalado por las últimas publicaciones, yo tengo que estimar las presiones por todos los métodos que yo vi. No es que todo le hago a todos los pacientes, yo debo conocer todos los parámetros para que si no tengo uno, puedo utilizar el otro, evaluar parámetros simples, cualitativos y cuantitativos sobre los diámetros y volúmenes de las cavidades y evaluar por sobre todas las cosas la función del ventrículo derecho, que es lo que va a determinar la sobrevida de mi paciente. Entonces, como conclusión, el rol del eco es que el eco es una herramienta no invasiva de alta disponibilidad, sensible, económica y confiable en pacientes con hipertensión pulmonar. Es esencial en la evaluación y el seguimiento de los pacientes, a pesar de que el método, como todos, tiene limitaciones. Muchas gracias.